¿Qué tal? Me da gusto estar con ustedes. Mario López Espinosa, soy responsable de IDEC, Innovación para el Desarrollo Equitativo. Continuamos con los talleres y en esta ocasión trataremos el tema de desarrollo local. Desarrollo local, todo un gran tema. El concepto de desarrollo es evidente que, si bien se utiliza con una impresionante frecuencia en el discurso, no queda muy claro que en México se tenga una definición muy clara del concepto de desarrollo. Mucho menos, quizás, de desarrollo local. Manmohan Singh, el primer ministro de la India durante casi una década, era quizás el experto más reconocido, el economista más reconocido en Europa como experto en el tema de desarrollo. Así, sin adjetivos, desarrollo. Manmohan Singh logró en esta década, conjuntamente con su primer ministro Ramachandran, que también era un experto en desarrollo, aunque su reconocimiento era sobre todo en la India, lograron que 100 millones de pobres dejaran de ser pobres y ascendieran a los estratos medios. 100 millones, se dice rápido, pero es casi la población de México, la población total de México. En México, pues durante mi ya larga vida, yo no he escuchado todavía a un presidente de la República, a un político relevante, dar una explicación convincente de su concepto de desarrollo. El término se utiliza frecuentemente, pero la explicación no la he escuchado todavía. Lo utilizan como sinónimo de bienestar, de progreso. En el ámbito estatal, muchos gobernadores han optado por designar a un empresario como su secretario de Desarrollo Económico. Como si los empresarios en México hubiesen demostrado que tienen un conocimiento del significado profundo del término de desarrollo. Los empresarios saben promover negocios y muchos de ellos lo han hecho bien, han promovido negocios. En algunos casos, sobre todo negocios de sus amigos, y en otros casos, sobre todo sus propios negocios. Pero el desarrollo es algo que trasciende estos conceptos limitados. Vamos a entrar en el taller para reflexionar un poco sobre el desarrollo local. Y, sobre todo, la relación de las micro y pequeñas empresas en el desarrollo local. El concepto de desarrollo local no es muy claro.
Pero es importante para cualquier servidor público reflexionar a fondo sobre este concepto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el significado profundo del desarrollo, y en particular del desarrollo local? Veamos algunas reflexiones, algunas definiciones quizás, en la que he omitido el nombre del autor porque no quisiera que eso influyera en la aceptación de algunos de los planteamientos que se han hecho. Pero es importante que reflexionemos sobre ellos. Sé bien que en términos didácticos no es muy conveniente en una presentación presentar textos y leer textos. Creo, sin embargo, que en esta ocasión vale la pena leerlos. Alguien en algún texto que apareció en Centro de Estudios para el Desarrollo Local de América Latina, pero lo encuentran también en estos textos, en los documentos de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone del centro quizás más avanzado de estudios de desarrollo local. Dice el proceso de organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio, manteniendo un diálogo con los centros de decisión económico, social y político en donde se integran y de los que dependen. Mi invitación es reflexionar sobre este concepto. Más dice, un proceso endógeno, registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría de la calidad de vida en la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas. Siguiente dice que es un proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una determinada zona, capaz de estimular y de diversificar su creciente economía, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el resultado de un compromiso en el que se entiende como espacio de solidaridad activa. Conceptos verdaderamente ricos para ir entendiendo este concepto de desarrollo. Lo dice, es un proceso de desarrollo local. Un proceso de desarrollo local siempre supone que los diversos sectores económicos, sociales y culturales planteen acciones y programen actividades dirigidas a mejorar y aumentar la cualificación de la población, las infraestructuras y la mejora del hábitat donde se encuentran. Alguien más dice, el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientada a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados.
para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador. Otro experto señala que dice un proceso complejo que es producto de una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Supone una perspectiva integral del desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc. Otro de estos expertos señala aquí lo siguiente: busca articular el desarrollo productivo con la inclusión social a partir de la definición de un perfil de desarrollo para el territorio, es decir, aquellas actividades que permiten movilizar los recursos locales y mejorar las condiciones de vida de la población, en particular de los sectores más vulnerables. En ese sentido, requiere la participación tanto del gobierno local como también del sector privado, del sector social y las instituciones técnicas y del conocimiento que tienen presencia en el territorio. Otro experto enriquece con lo siguiente: el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la autoorganización y el bienestar social, para lo que se requiere tanto de la participación colectiva como de la intervención individual. Uno más señala: el desarrollo local es un proceso de desarrollo integral que conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo, repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local. La puesta en marcha, dice otro de ellos, de un proceso dinámico de ampliación de las capacidades locales para lograr la mejoría intergeneracional sostenida de la calidad de la vida de todos los integrantes de una población. Ello incluye, entre otros, componentes económicos, como el trabajo productivo, ingresos, satisfacción racional de necesidades legítimas, suficiencia y calidad de los bienes públicos, componentes sociales, como integración en condiciones de creciente igualdad, efectiva igualdad de oportunidades, convivencia, justicia social. Componentes culturales, autoestima, pertenencia a identidad histórica, integración a comunidades con contención, valores de solidaridad y tolerancia. Y componentes políticos, transparencia, legitimidad y responsabilidad de las representaciones, participación directa, responsable e informada de la ciudadanía en las grandes decisiones colectivas y en la gestión de lo público. Y finalmente dice: estadio al que, como resultado de una acción colectiva, acceden los integrantes de una comunidad
en el que pueden allegarse con su esfuerzo laboral la razonable satisfacción de sus necesidades esenciales en materia de alimentación, salud, vestido, vivienda y educación, y en el que de forma paralela y colectiva se agencian a través de un sistema de administración pública los servicios básicos de bienestar comunitario que sean adecuados, oportunos, suficientes, permanentes, accesibles y equitativos. Es evidente que la reflexión que uno debe hacer con toda calma de cada uno de estos comentarios, de estos señalamientos, nos permiten tener un concepto más claro del significado profundo del desarrollo local. ¿De qué significa el desarrollo local? Dado que debe ser el objetivo que oriente las acciones tanto de las instituciones gubernamentales como de los actores principales de la vida productiva, social, económica de una población. Esto nos puede permitir medir en qué medida estamos alejados o no de un estadio de desarrollo local. Tal parece que un país deja de ser subdesarrollado y se convierte en desarrollado cuando se cumplen algunos de los supuestos básicos que hemos leído. Claro, el desarrollo continúa. No cabe duda que, refiriéndose a Europa, por ejemplo, que Francia es un país más desarrollado que España, pero ambos son desarrollados. También es cierto que Alemania es más desarrollado que Francia, que Inglaterra es más desarrollada. No tengo dudas si es Alemania primero. Pero en fin, Suiza pues tiene otro nivel de desarrollo. Lo tienen los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Quizás están en los estadios más elevados. Pero el gran parteaguas es cuando deja de ser su desarrollo y como cuando dice aquí, la mayoría de los integrantes de una población acceden a este estadio de desarrollo en el que pueden allegarse con su esfuerzo laboral la razonable satisfacción de sus necesidades esenciales en materia de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación. Es decir, claro que pueden darse diversos grados de satisfacción en términos de salud, o de alimentación, o de vestido, o de vivienda, por supuesto. Pero cuando no se dispone del mínimo básico, de la alimentación que garantiza la nutrición, cuando no se dispone del acceso a los sistemas básicos de salud, o cuando no se tiene una vivienda que reúne las condiciones básicas para sobrevivir, es evidente que no hemos alcanzado todavía ese primer estadio de desarrollo local. En algunos países puede darse que algunas áreas tienen mayor nivel de desarrollo que otras áreas, que algunos municipios tienen mayor desarrollo que otros municipios. Esto es evidente. En términos de países, cuando la mayor parte de la población logra este propósito. Lo primero que quizás habría que pensar es que el desarrollo local es un fenómeno endógeno. En esencia, es endógeno. Nunca se ha dado de arriba hacia abajo o de fuera hacia adentro.
surge cuando los protagonistas fundamentales son los actores principales de ese desarrollo. Vamos a hacer algunas reflexiones en comparación con México. En los países avanzados, las diferentes comunidades diseñan un plan de desarrollo local para impulsar el desarrollo de esa comunidad, que es muy particular. Supuestamente después se trata de conjugar los diversos planes comunitarios de desarrollo para integrar un plan municipal de desarrollo, que es diferente entre sí al de otros municipios. Pero después se trabaja en conjugar lo fundamental de los planes municipales de desarrollo para configurar un plan estatal de desarrollo. Y con el mismo ejercicio, el paso siguiente es integrar los planes estatales de desarrollo en un solo plan nacional de desarrollo. Así avanza en Finlandia, en Noruega, en fin, este es el proceso. En nuestro país se diseña un plan nacional de desarrollo. Con esto se comienza. Y luego a partir de ahí, los estados formulan su plan estatal de desarrollo. Y luego, tomando en cuenta los dos anteriores, en buena medida o en poca medida, pero tomándolos en cuenta, diseñan los municipios sus planes municipales de desarrollo. Y en el mejor de los casos, tomando algo de los tres anteriores, las comunidades diseñan un plan comunitario de desarrollo. O tratan de identificar dentro del plan municipal qué les compete a ellos. O en el plan de desarrollo estatal, qué es lo que les compete a ellos. Y como resultado, no como principio, sino como resultado final, configuran los planes comunitarios de desarrollo. El sentido es inverso. En México, por poner un ejemplo, o en los países avanzados, los trabajadores tienden, así ha sido históricamente, se agrupan los trabajadores, discuten y deciden adoptar la iniciativa de formar un sindicato. Entonces, la conclusión es la formación del sindicato. En nuestro país, generalmente, se ha formado el sindicato, generalmente con sus propios directivos, que son quienes han diseñado y constituido el sindicato, y después toman la iniciativa de ir incorporando, afiliando a los trabajadores. Pero la decisión está tomada por los sindicatos. En los países avanzados, los diversos sindicatos identifican intereses comunes, luchas en común, y deciden conformar una federación de sindicatos y árboles sindicatos. En México no. En México se crea la Federación de Sindicatos y después se invita, se exhorta a los diferentes sindicatos a formar parte de esa federación, en un proceso definitivamente inverso. Pero debo decirles que no solo es el ámbito laboral, los empresarios en los países avanzados identifican también sus dificultades comunes, sus problemas comunes, sus aspiraciones colectivas, toman la iniciativa y deciden formar una cámara empresarial, una asociación de empresarios, para fortalecer su capacidad de negociación, para facilitar este esfuerzo colectivo. En nuestro país se han formado primero las cámaras, la asociación empresarial, siempre con sus directivos implícitos, y después se ha tomado la iniciativa de invitar a las diferentes empresas a
afiliarse a la Cámara o Asociación Empresarial. Son diferentes conceptos. ¿Qué sucede con los proyectos de desarrollo local? Los proyectos de inversión, los proyectos que generan el desarrollo local. Lo que es una experiencia sin duda clara en nuestro país, al analizar los proyectos que han pretendido impulsar el desarrollo local, podríamos casi afirmar, al menos esta es mi experiencia, que cuando he sido actores externos a la comunidad, si es que hablamos de un desarrollo comunitario o al municipio, si es un desarrollo municipal, cuando son actores externos los que definen y deciden sobre ese proyecto de desarrollo local, casi siempre se concluye en fracasos. En fracasos, pero además en la generación de resentimientos de la población local, de un mal recuerdo sobre ese proyecto. No es mi proyecto. Fracasó el actor externo con este proyecto, pero nosotros no hemos fracasado. Cuando los proyectos los diseñan, los impulsan, los promueven, los ejecutan los actores internos, casi siempre se ha concluido en un éxito. Se ha logrado el propósito. Casi siempre. Son muchos menos los casos de éxito, porque son mucho menos los casos en que los actores internos son los que definen y diseñan el proyecto de desarrollo local. Y cuando llega a darse un fracaso, entonces sí se genera una experiencia. Y los actores internos reconocen que fue su fracaso y por lo tanto desprenden su experiencia, una experiencia de ese fenómeno que buscarán capitalizarla en los siguientes proyectos. Tiene una utilidad. El fracaso puede servir. Pero en el primer caso, no, a la población no le sirve para nada. Siempre dirá que fue el fracaso de la secretaría no sé qué, del instituto de no sé dónde, del experto que vino de fuera y le señaló cuál debiera de ser el proyecto de desarrollo local. Es más, yo me atrevo a afirmar lo siguiente, que en México cuando los proyectos no son considerados como absolutamente propios, como de ellos, por quienes lo van a ejecutar y operar, al grado que están dispuestos a llevarlos a cabo aún sin el apoyo de nadie. Cuando no son considerados esto, se genera un extraño sistema de anticuerpos sociales que no descansa hasta destruir los proyectos, aun cuando estén estos proyectos generando algún beneficio comunitario. No descansan hasta destruirlos, porque no son de ellos. Esto es lo que me dice la experiencia. No son su propiedad, por lo tanto no son su responsabilidad plena. Vamos a escuchar para mí uno de los grandes expertos en desarrollo local, es decir, en promover, es un gran promotor del desarrollo local. Ernesto Sirori. Escuchemos esta presentación que hace. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1970. Perdón, hay unos fallos aquí.
Volveré a intentarlo porque verdaderamente relevante. La presentación, lo que plantea aquí Ernesto Scioli. Si bien la grabación no va a quedar muy clara, yo creo que la voz sí es clara. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully. And we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos. And the Zambians said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. I thought it was only us Italians blundering around Africa, but then I saw what the Americans were doing, what the English were doing, what the French were doing. And after seeing what they were doing, I became quite proud of our project in Zambia, because you see, at least we fed the hippos. You should see the rubbish. You should see the rubbish that we have bestowed on unsuspecting African people. You want to read the book? Read Dead Aid by Dambisa Moyo, Zambian woman economist. The book was published in 2009. We, Western donor country, have given the African continent $2 trillion American in the last 50 years. I'm not going to tell you the damage that the money has done. Just go and read her book. Read it from an African woman, the damage that we have done. We Western people are imperialist, colonialist missionaries. And there are only two ways we deal with people. We either patronize them or we are paternalistic. The two words come from the Latin root pater, which means father, but they mean two different things. Paternalistic, I treat anybody from a different culture as if they were my children. I love you so much. Patronizing, I treat everybody from another culture as if they were my servants. That's why the white people in Africa are called Bwana, boss.
I was given a slap in the face reading a book, Small is Beautiful, written by Schumacher, who said, above all in economic development, if people do not wish to be helped, leave them alone. This should be the first principle of aid. The first principle of aid is respect. This morning, the gentleman who opened this conference lay a stick on the floor and said, can you imagine a city that is not neocolonial? I decided when I was 27 years old to only respond to people. And I invented a system called enterprise facilitation, where you never initiate anything, you never motivate anybody, but you become a servant of the local passion, the servant of local people who have a dream to become a better person. So what you do, you shut up, you never arrive in a community with any ideas, and you sit with the local people. We don't work from offices. We meet at the cafe. We meet at the pub. We have zero infrastructure. And what we do, we become friends. And we find out what that person wants to do. The most important thing is passion. You can give somebody an idea. If that person doesn't want to do it, what are you going to do? The passion that the person has for her own growth is the most important thing. The passion that that man has for his own personal growth is the most important thing. And then we help them to go and find the knowledge, because nobody in the world can succeed alone. The person with the idea may not have the knowledge, but the knowledge is available. So years and years ago, I had this idea, why don't we for once, instead of arriving in a community to tell people what to do, why don't for once listen to them, but not in community meetings? Let me tell you a secret. There is a problem with community meetings. Entrepreneurs never come. And they never tell you in a public meeting what they want to do with their own money, what opportunity they have identified. So planning has this blind spot. The smartest people in your community, you don't even know, because they don't come to your public meetings. What we do, we work one-on-one. And to work one-on-one, you have to create a social infrastructure that doesn't exist. You have to create a new profession. The profession is the family doctor of enterprise, the family doctor of business, who sits with you in your house, at your kitchen table, at the cafe, and helps you find the resources to transform your passion into a way to make a living. I started this as a tryout in Esperance in Western Australia. I was doing a PhD at the time, trying to go away from this patronizing bullshit that we arrive and tell you what to do. And so what I did in Esperance that first year was to just walk the streets. And in 3 days, I had my first client, and I helped this first guy who was smoking fish from a garage, was a Maori guy. And I helped him to sell to the restaurant in Perth, to get organized. And then the fisherman came to me to say, you the guy who helped Maori, can you help us? And I helped these 5 fishermen to work together and get this beautiful tuna, not to the cannery in Albany for 60 cents a kilo, but we find a way to take the fish for sushi to Japan for $15 a kilo. And the farmers came to talk to me, say, hey, you help them, can you help us? In a year, I had 27 projects going on, and the government came to see me to say, how can you do that? How can you do? And I said, I do something very, very, very difficult. I shut up and listen to them.
So the government says, do it again. We've done it in 300 communities around the world. We have helped to start 40,000 businesses. There is a new generation of entrepreneurs who are dying of solitude. Peter Drucker, one of the greatest management consultants in history, died aged 96 a few years ago. Peter Drucker was a professor of philosophy before becoming involved in business. And this is what Peter Drucker says: planning is actually incompatible with an entrepreneurial society and economy. Planning is the kiss of death of entrepreneurship. So now you're rebuilding Christ Church without knowing what the smartest people in Christ Church want to do with their own money and their own energy. You have to learn how to get these people to come and talk to you. You have to offer them confidentiality, privacy. You have to be fantastic at helping them. And then they will come, and they will come in droves. In a community of 10,000 people, we get 200 clients. Can you imagine in a community of 400,000 people, the intelligence and the passion? Which presentation have you uploaded the most this morning? Local, passionate people. That's who you have uploaded. So what I'm saying is that entrepreneurship is where it's at. We are at the end of the first industrial revolution, non-renewable fossil fuels, manufacturing, and all of a sudden, we have systems which are not sustainable. The internal combustion engine is not sustainable. Freon way of maintaining things is not sustainable. What we have to look at is at how we feed, cure, educate, transport, communicate for 7 billion people in a sustainable way. The technologies do not exist to do that. Who is going to invent the technology for the green revolution? Universities, forget about it. Government, forget about it. Would be entrepreneurs, and they're doing it now. There's a lovely story that I read in a Futurist magazine many, many years ago. There was a group of experts who were invited to discuss the future of the city of New York in 1860. And in 1860, this group of people came together and they all speculated about what would happen to the city of New York in 100 years. And the conclusion was unanimous. The city of New York would not exist in 100 years. Why? Because they look at the curve and say, if the population keeps growing at this rate, to move the population of New York around, they would have needed 6 million horses. And the manure created by 6 million horses would be impossible to deal with. They were already drowning in manure. So 1860, they are seeing this dirty technology that is going to choke the life out of New York. So what happens in 40 years' time, in year 1900, in the United States of America, there were 1,001 car manufacturing companies. 1,001. The idea of funding a different technology had absolutely taken over. And there were tiny, tiny little factories in backwaters, Dearborn, Michigan, Henry Ford. However, there is a secret to work with entrepreneurs. First, you have to offer them confidentiality, otherwise they don't come and talk to you. Then you have to offer them absolute dedicated, in passionate service to them. And then you have to tell them the truth about entrepreneurship. The smallest company, the biggest company, has to be capable of doing 3 things beautifully. The product that you want to sell has to be fantastic. You have to have fantastic marketing. And you have tremendous financial management. Guess what? We have never met a single human being in the world who can make it, sell it, and look after the money. Doesn't exist. This person has never been born.
we've done the research, and we have looked at the 100 iconic companies of the world: Carnegie, Westinghouse, Edison, Ford, all the new companies, Google, Yahoo. There's only one thing that all the successful companies in the world have in common. Only one. None was started by one person. Now we teach entrepreneurship to 16 years old in Northumberland, and we start the class by giving them the first 2 pages of Richard Branson autobiography, and the task of the 16 years old is to underline in the first 2 pages of Richard Branson autobiography how many times Richard uses the word I and how many times he uses the word we. Never the word I and the word we, 32 times. He wasn't alone when he started. Nobody started a company alone. No one. So we can create a community where we have facilitators who come from a small business background, sitting in cafes, in bars, and are your dedicated buddies who will go to you what somebody did for this gentleman who talked about, this epic. Somebody who will say to you, what do you need? What can you do? Can you make it? Okay, can you sell it? Can you look after the money? Oh no, I cannot do this. Would you like me to find you somebody? We activate communities. We have groups of volunteers supporting the enterprise facilitator to help you to find resources and people. And we have discovered that the miracle of the intelligence of local people is such that you can change the culture and the economy of this community just by capturing the passion, the energy, and imagination of your own people. Thank you. La balanza de pagos, vamos a hablar de ella, la balanza de pagos comunitaria. Sí, creo que en México nos hemos limitado a hablar de la balanza de pagos del país. ¿Qué sucede con los recursos de moneda extranjera que ingresan y que salen del país? En los países que han tenido más éxito las pequeñas unidades productivas, por cierto, los gobiernos estatales, o el equivalente, es como llaman autonomías o como se llama, llevan el registro de su balanza de pagos estatal. El flujo de recursos que accede y que sale de esa entidad, del Estado. En muchos casos llevan este registro a nivel municipal. ¿Qué sucede con los recursos cuando salen y los que entran? Y también puede llevarse a cabo a nivel comunitario. Ante un proyecto de inversión, un proyecto productivo, cualquiera que éste sea, en una comunidad, se da un ingreso de recursos que antes no estaba en la comunidad. Puede ser que hay una donación externa, los recursos no estaban en la comunidad, los aporta alguien, una institución, una persona, quien sea, los aporta e ingresan los recursos a la comunidad para activar ese proyecto productivo. Las remesas provenientes de los familiares en el exterior eran recursos que no estaban en la comunidad, accedieron a la comunidad, ingresaron para ayudar a financiar ese proyecto. Puede ser que haya un capital externo, es decir, alguien que está dispuesto a poner sus recursos en posición de riesgo para activar el proyecto en la comunidad y traer los recursos que los tenían en otro lado, fuera de la comunidad. No hablo aquí de los locales que ponen sus propios recursos, no. Recursos que no estaban en la comunidad y que accedieron a la comunidad. Como un crédito externo. Un crédito que se obtiene de una institución o de una persona, pero que no está en la comunidad. No hablo de los créditos locales, sino de los créditos cuyos recursos entran a la comunidad.
De la misma manera que ya en la operación, a través de la exportación de productos de la comunidad hacia afuera de la comunidad, porque vender los productos a una comunidad vecina significa exportar esos productos y generan un ingreso, la venta de esos productos que antes no estaba. Y el mismo efecto podría tener la sustitución de importaciones comunitarias. Antes se adquirían estos uniformes escolares del exterior de la comunidad y salía dinero. Ahora no sale el dinero porque se fabrican en la localidad. Bueno, este tiene un efecto similar al de la exportación en la balanza de pagos comunitaria. Como estos rubros, quizás hay otros, pero son los fundamentales, por conducto de los cuales ingresa recursos a la comunidad al activarse un proyecto. Pero es obvio que también genera una contraparte, es decir, una salida de recursos, un egreso. Con los recursos que ingresaron, una parte de ellos se utilizan para importar productos del exterior, para importar las máquinas de coser que no se elaboran en la propia comunidad, para incorporar los insumos, las telas, lo que no se genera en la comunidad y se tiene que traer de otras comunidades, de otros estados, de otros países, da lo mismo, desde fuera de la comunidad. Luego de los créditos externos que en su momento generaron un ingreso, habrá que pagar esos créditos. Habrá que amortizar los créditos, habrá que cubrir los intereses pactados. Y eso va a generar una salida de recursos de la comunidad. De igual manera que quien puso su patrimonio, capital externo, sus recursos para financiar el proyecto y los trajo a la comunidad, ahora la remesa de utilidades sale de la comunidad y se va con aquel al lugar donde está aquel que aportó los recursos capitales. Y también habría que ver que quienes desarrollan este proyecto pueden tomar recursos para invertirlos, no en la comunidad, sino para invertirlos fuera de la comunidad y entonces generar una salida. Bueno, hay una balanza de pagos comunitaria que es necesario identificar, cuando menos a nivel del nuevo proyecto de inversión que se va a evaluar. Lo ideal es tenerlo registrado para toda la actividad económica de la comunidad. ¿Qué sucede en la realidad? Cuando el ingreso de recursos es superior al egreso de recursos, se va a generar desarrollo local. El saldo es lo importante. Si el saldo es positivo, si son más los recursos que ingresan que los que salen, se va a generar el desarrollo local porque habrá un incremento en el circulante monetario de la comunidad. Y de esta manera los recursos van a reciclarse, van a moverse dentro de la comunidad generando actividad económica, generando empleo en la localidad. Pero si por el contrario los ingresos de recursos son inferiores al egreso de recursos, se va a dar mayor pobreza, siempre. Siempre va a darse mayor pobreza, porque se redujo el circulante monetario. Y esto afectó el funcionamiento local de la economía. Puede ser en el primer caso que el proyecto no vaya tan bien, no tenga la rentabilidad que se había previsto. Pero como los ingresos de los recursos es superior al egreso de los recursos, se genera el desarrollo local, se contribuye al desarrollo local, aun cuando el negocio del proyecto no sea tan benéfico como se había imaginado. Y de igual manera, al contrario, el proyecto puede tener un gran éxito, ser extraordinariamente rentable, obtener unos rendimientos insospechados.
Pero si el ingreso es inferior al egreso de recursos, se va a contribuir a acentuar el problema de la pobreza, mayor pobreza. Esto es sine qua non y se sustenta en el sentido común. Veamos qué dice aquí. Tomando en consideración que el desarrollo económico local es un fenómeno absolutamente endógeno, es cierto, es fundamental que la estrategia sea definida y adoptada con la participación y corresponsabilidad de los principales actores de las propias comunidades. Son ellos los que tienen que evaluar y decidir sobre el proyecto que quieren en su comunidad. Tienen que ser ellos. Tienen que ser ellos. Las modalidades, el alcance y las características fundamentales de los proyectos de inversión dependen justo de eso, de los intereses, objetivos, aptitudes, deseos, sueños, experiencias y posibilidades particulares de quién o quiénes pondrán en riesgo, en posición de riesgo, su patrimonio, su prestigio, su esfuerzo, su talento, su imaginación y capacidad técnica para ejecutarlos y operarlos. Es decir, aquellos que recibirán los beneficios o los perjuicios directos de su propia implementación y operación. Son ellos los que deben de decidir. Es muy fácil, como decía Ciroli, venir de fuera a decirles qué hacer con su patrimonio, qué hacer con sus experiencias, qué hacer con sus sueños, con sus aptitudes, cuando uno no está apostando nada. Si estos promotores, entre comillas, del desarrollo que vienen de fuera, pusieran parte de su patrimonio en posición de riesgo junto con el proyecto, verían que las sugerencias y recomendaciones serían muy diferentes, mucho más cuidadosos, mucho más prudentes. Quizás la recomendación sería la de no activar ese proyecto. Pero es muy fácil que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre. Jugar con la iniciativa, con el tiempo de la gente. Desde fuera, sin tener ninguna repercusión del éxito o del fracaso de sus recomendaciones, es muy sencillo. Cuando se utiliza con otros fines, con fines políticos, de imagen, con el fin de que se registre el video y las fotografías del evento para después difundir y decir, miren todo lo que estoy haciendo en esta comunidad, pues ya no importa y no hay mucho seguimiento con qué va a suceder después. Pero la mayoría de los proyectos en México han fracasado. Y han fracasado en buena medida porque han sido decididos no por los actores principales, no por la comunidad. Se tiende a sugerir, efectivamente, si uno le pregunta a una comunidad, a un grupo comunitario, qué proyecto quiere que se realice en su comunidad, es muy probable que van a sugerir los proyectos convencionales, los que nunca han funcionado en la comunidad. Pero si tú eres un promotor del desarrollo y tú piensas que está mal la decisión de activar un proyecto, tienes que preguntarte por qué. Es que ellos no tienen información suficiente. Pues hay que llegarles la información suficiente. Hay que traerles la información que requieren para tomar una decisión inteligente. Es que no disponen de la capacidad técnica para decir, hay que llegarles la capacidad técnica. Hay que apoyarlos para que venga un asesor técnico y les dé su opinión, les dé su propuesta. Pero son ellos los que tienen que discutir si la aceptan o la rechazan. ¿O no? Si no tiene esa capacidad, hay que generarla.
tienen que generarla ellos. Es importante que analicen sugerencias, es cierto, y conocer otras experiencias, sobre todo de quienes las han vivido. Es que en esta otra comunidad se hizo así. Ah, muy bien, ¿por qué no invitas a alguien de esa otra comunidad que venga con ellos y les platique cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Y cómo les fue? Entre la propia población hay muchísimo mayor credibilidad que la que pueden tener en los gobiernos en sus diferentes instancias, en las organizaciones empresariales, en las fundaciones, en cualquier agente externo. Tiene más credibilidad si viene aquel que lo vivió y que vive las circunstancias que ellos viven, las condiciones en que ellos viven, y les platica de su experiencia. Eso es muy importante. Y entonces pueden discutir nuevas opciones, pero las deben de discutir. Y deben ser ellos los que decidan. Una verdadera política de fomento del desarrollo es aquella que está dispuesto a respaldar las iniciativas y los proyectos de la comunidad, aunque no esté de acuerdo en los proyectos. Hay que respaldarlos. Lo que hay que propiciar sí es el análisis crítico, la discusión y el conocimiento de otras experiencias es válido. Pero no tomar la decisión por ellos. Jamás se debe tomar la decisión por los actores principales que van a sufrir las consecuencias benéficas o perjudiciales de instrumentar un proyecto. Y para un gobierno no tomar en consideración limitaciones o condicionantes locales, que ellos son los quienes mejor las conocen, puede ser la fórmula más eficaz para hacer fracasar los proyectos productivos. Casi diría yo que cuando no surgió de ellos, las probabilidades son casi totales de fracasar. No basta el financiamiento, es una reflexión que quisiera invitar, porque se piensa a veces, si hubiera recursos, ya tenemos los recursos, entonces ya tenemos un proyecto, entonces ya camina. Pues no basta el financiamiento. Otorgar créditos a quien produce o va a producir lo que no debiera, o que vende o venderá donde tampoco debiera, o que supone que gana cuando en realidad pierde, puede ser otra manera eficaz de aniquilar su actividad productiva y sus propósitos de obtener mayor bienestar familiar con su esfuerzo emprendedor. Van a destruir sus sueños. Cuidado con pensar que a través del crédito exclusivamente se tienen ya proyectos de desarrollo. Veamos un caso de reflexión de los grandes comercios. Las grandes cadenas comerciales, los municipios, las ciudades, las pequeñas poblaciones se pelean por tenerlo. Le suplican al gran comercio que ponga una tienda gigante en su localidad. Se ve como un símbolo de éxito en la administración pública. Pues el gran comercio, hay que analizar que tiene dos impactos fundamentales. El primero tiene un efecto en el empleo. Cuando se establece una cadena de autoservicio en una población, por supuesto que va a haber un desplazamiento del empleo local. Va a destruir los pequeños comercios de la localidad, o una buena parte de los pequeños comercios. Y va a generar un desempleo que cuando se hace el cálculo, verás, encontrarán que son mucho más los empleos que se pierden que los que se van a ganar con el funcionamiento, con la operación del gran comercio. Cuidado que esto suceda. Tiene un impacto negativo en el desarrollo local. Porque el otro es el efecto en balanza de pagos.
El pequeño comercio adquiere algunos de los productos que luego comercializa en su instalación, que provienen de la propia localidad, que provienen de la comunidad. Vende las salsas que se generan en la comunidad. Pero ahora el gran comercio no le importa adquirir productos de la localidad. Ellos realizan adquisiciones masivas y generalmente lo hacen de las grandes fábricas que no están precisamente en todas las comunidades pobres de México. Lo compran allá y lo compran con un carácter masivo. Y por supuesto, esto provoca que al ir gente de la población a este gran comercio y comprar una salsa, ese recurso va a salir de la comunidad. Y antes se quedaba en la comunidad. Es decir, el contenido importado, por ponerlo así, en términos comunitarios, por el gran comercio, es infinitamente superior al contenido importado del pequeño comercio en la comunidad. Así que mucho cuidado, autoridades. Es trascendente que un gobierno local no se deslumbre por el supuesto acceso a la modernidad. Ya tenemos un Walmart aquí. Entonces ya quiere decir que vamos avanzando. Cuidado, que puede estar golpeando seriamente el desarrollo local. ¿Qué nos dicen que recomiendan las mejores prácticas internacionales? Algunas reflexiones sobre esto. Confirman que la participación directa de las mujeres en las decisiones trascendentales de la comunidad contribuye de manera determinante al desarrollo local. Hay diversos estudios a nivel mundial que prueban que las comunidades, los municipios, los estados, las localidades, en donde participan más las mujeres en la toma de decisiones comunitarias, avanzan más rápidamente hacia el desarrollo local. Entonces habría que cuidar como gobierno cómo promuevo la participación más activa de las mujeres en las decisiones que trascienden la comunidad. Esto es lo que nos recomienda una de las principales prácticas internacionales, de las mejores prácticas internacionales. En ninguna parte del mundo se reconoce que los programas asistencialistas han contribuido a impulsar el desarrollo local. Este es un hecho incuestionable. Yo lo argumento cada vez que puedo y les pido que si conocen algún caso de algún programa asistencialista que efectivamente haya contribuido a impulsar el desarrollo local, yo quiero conocerlo, quiero saber cuál es, en qué parte del mundo se ha dado. Quiero adentrarme cómo es que lo lograron. Porque todas las referencias que tengo es que los programas asistencialistas no han contribuido al desarrollo. Es más, lo han impedido. El asistencialismo tiene, como saben ustedes, un efecto perverso, porque limita la iniciativa, porque hacen que la gente se olvide que tiene que ser la protagonista fundamental de construir su nueva realidad. Ella debe hacerlo, pero no, esperamos que asistencialismo venga de fuera y nos aporte recursos y nos resuelva nuestros problemas. Y eso es gravísimo. Es un golpe mortal al sentido emprendedor. Es el elemento contrario al emprendedorismo sería el asistencialismo. Hace trizas al emprendedor. No hay que darles ni un solo peso a nadie. No hay que regalarles ni un solo peso.
por pobres que sean, pero sí hay que respaldarlos para que ellos se lo ganen. Eso es fundamental. El funcionario público de fomento del desarrollo debe llegar a una comunidad y decir: no venimos a jalar la carreta de nadie, pero estamos muy dispuestos a ayudarle, a empujarla a aquel que decida jalar su carreta, porque es su carreta, no es nuestra carreta. Y si tú prefieres tirarte en la hamaca, muy en tu derecho. Yo concentro mi respaldo, mi experiencia, mi capacidad técnica, el apoyo instrumental que me da el ser un funcionario público en respaldar a aquellos que deciden instrumentar acciones para ganarse ese peso. No te lo doy, pero tú te lo ganas. Esto es no solo mucho más digno, este es el camino del desarrollo. En conclusión, en un proyecto productivo debe evaluarse no solo la sustentabilidad financiera, que por supuesto debe hacerse, pero también la repercusión que tiene la acción de fomento de los nuevos ingresos que podrán obtener los protagonistas, así como su contribución efectiva al circulante monetario de sus respectivas comunidades. Ya lo hemos dicho. Los ingresos de ellos y el circulante monetario. Tiene que darse un incremento, porque si no se da un incremento en ambos, no sirven. Los proyectos productivos que no traen, no ocasionan que el ingreso del que aquel emprendedor que está poniendo en posición de riesgo su talento, su esfuerzo, su imaginación, su creatividad, sus sueños, su tiempo, para participar en la vida económica, tiene que ganar más de lo que ganaba antes, si no lo ha hecho. Y los trabajadores que participen en esa iniciativa deben ganar más ahora que lo que ganaban antes. Y el circulante monetario de la comunidad debe ser mayor que el que tenían antes. Porque si no hay incremento, los proyectos no sirven. Jean-Jacques Rousseau decía que la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Y una reflexión más de Leonardo da Vinci: la desigualdad es el origen de todos los movimientos. Esta es la gran batalla que tenemos que dar para impulsar el desarrollo equitativo en México. Aquí concluimos el taller de desarrollo local. Muchas gracias y nos vemos en uno de los siguientes talleres de IDEC, Innovación para el Desarrollo Equitativo.